Fermín Zubiaur, cuentavientes, es otorrinolaringólogo de la Clínica de la Voz de la Ciudad de México. Es especialista en cirugía para los trastornos de voz y en los cuidados de la voz profesional. Ha venido muchas veces al programa y te juro que es de los programas que más me divierte. Es que la voz humana es espectacular. La voz humana es Sí, espectacular. es totalmente. Y qué mejor hoy que es el Día Mundial de la Voz. Internacional Universal de la Voz. Y hoy van a escuchar enfermedades frecuentes de la voz y cómo tratarlas. Pero tenemos un paciente espectacular. Él es Alejandro Ibarra, es actor, director, clown mexicano, 42 años de trayectoria artística. ¿Qué no ha hecho? Tele, teatro, películas. Ale tiene la mala suerte de tener una cosa que se llama disfonía espasmódica. Así es. A ver, quiero ver cómo suenas y quiero ver cómo empezó. Empezó, estaba yo en una obra de teatro con Angélica Vale. Y pues es un musical, y andaba cantando, y de repente estaba cantando y sentí el primer espasmo. Dije, ok, igual fue algo, ¿no? A la semana que siguió, otra vez, y luego en otra parte de la canción, y luego en otra más, y en otra más, y de repente se volvió algo, pues ya medio incontrolable, ¿no? ¿Sí escuchan en la voz de Alejandro el espasmo? Sí. Como que se corta la voz. Es un espasmo ahorita, digamos, tengo días buenos, tengo días muy malos, digamos que ahorita estoy en un término medio. Ajá. Tengo un audio que sí se oye mucho más la voz en esta onda. A ver, ¿tenemos ese audio? Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, llegando aquí a mi inyección. Como todos saben, tengo disfonía espasmódica, lo cual hace que tenga estos espasmos en la voz. Uy. Entonces empiezas con estos espasmos y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y voy al doctor y pues obviamente pues, no tienes nada, ¿no? Entonces me revisaban las cuerdas, me ponían lo que me tenían que poner y no tienes nada. Todo el mundo medio me tiraba un poco a loco de, pues este cuate, pues más bien trae otra cosa, ¿no? Y un día venía yo en el coche, literal, escuchándolos, y de repente estaba don Fermín aquí en el programa. No es cierto. Y empezó a decir los síntomas y dije, eso es y eso es. No lo puedo creer. Sí. O sea, encontraste a Fermín porque lo escuchaste. Exactamente, esa es la historia que nos une el día de hoy también aquí, ¿no? Entonces, a ver, llega Ale contigo. Sí. Cosa que nunca nos contaste. Gracias a que pasó eso y que gracias a que Alex es una persona que le gusta hablar de esto, más gente se ha enterado que tiene disfonía espasmódica, no solamente aquí en la Ciudad de México, porque en la voz humana pasa una cosa que es muy desafortunada, y es que cuando alguien tiene la voz mala, no les gusta mucho hablar de eso, porque sienten que la gente los va a juzgar. Sí. Van a decir, algo hizo mal. Sí. No, seguro no tienes técnica de proyección de voz, Alex, o seguro no tomaste algunos talleres de voz proyectada. Sí. Pasa lo mismo en los cantantes, en los actores, pasa lo mismo en las personas que se dedican a la voz. Les da miedo, les da pena decir que hay un problema. Oye, yo abiertamente he dicho en este programa que cuando me escuchan muy ronca es porque traigo un reflujo a todo lo que da. Sí, sí. Mucha gente no sabe que el reflujo te pone ronca. Sí, ¿no? claro. Sí, hay muchos factores. Pero miren, este es un ejemplo perfecto de algo que decimos siempre en este programa. Share knowledge, comparte conocimiento, para que más gente pueda descubrir lo que tú te tardaste en descubrir porque los primeros doctores te dijeron, no tienes nada. Así es, y es un proceso largo. Al principio también te aíslas mucho, ¿no? Porque pues, te da pena hablar un poco, ¿no? O, por ejemplo, yo, una alfombra roja, olvídate. No quería pasar por una alfombra roja porque automáticamente era, ¿estás nervioso? Claro. Porque estás hablando un poco, sí. o mucha gente me decía, hablas como si tuvieras frío. Porque estás como, digo, hoy me río, ¿no? Pero antes era como doloroso, ¿no? Y soy actor. ¿Y eres actor? Entonces trabajas con esta, pues ya no, eso fue lo primero que abandoné, ¿no? De que, bueno, pues esto no puedo. Y después empecé a actuar, después ya se me complicó también un poquito la actuada. Ahora doy clases, ¿no? Porque, bueno, estoy un poquito malo de la voz, pero tengo mucho conocimiento y puedo compartirlo con los chavos, ¿no? No, ¿sabes qué parece? Que quieres llorar. ¿Ya sabes? ¿Quieres llorar? Es como eso que te sucede cuando se te hace un nudo en la garganta, que creo que nunca has explicado el nudo de la garganta, pero... tiene explicación buena también. Tiene una explicación buena, ¿no? Pero fíjate, esto que dice Alex, la historia que nos acaba de contar, es la historia típica de los pacientes con disfonía espasmódica. Les dicen que vayan con el psiquiatra.
que se tomen un tecito, que están nerviosos, que los mandan con todo mundo y el camino que recorren antes de saber que tienen esto es largo. Claro. Entonces, esta es la historia típica de un paciente con esto. Claro. ¿Y qué es disfonía espasmódica? Pues mira, es como una corriente eléctrica entrecortada. La corriente eléctrica viene del cerebro por un cable de electricidad que es el nervio. Ese nervio es muy largo, baja por el cuello de los dos lados, da la vuelta, se sube y le manda la corriente eléctrica a las cuerdas vocales, que está en la laringe, que Para es aquí. que se muevan. Para que se muevan. Es como si tú prendes la luz y está la corriente eléctrica al foco. Pero si tú desde el apagador empezaras como a prender y apagar, pues la luz sale intermitente. Es exactamente lo mismo. La señal sale intermitente del cerebro y le llega al músculo de manera entrecortada esa señal. Entonces el músculo, en lugar de estarse moviendo suave y luego abre y otra vez cierra y se manda entrecortada y empieza a tener espasmos. Esto es de un grupo de problemas que se llaman distonías. Y eso puede suceder en diferentes partes del cuerpo. Puede existir en los párpados, en el cuello, en la mano, en las piernas. Pero de todas las distonías que hay, la única que no se ve es la disfonía espasmódica porque esa solo se escucha. Claro. O sea, a veces metemos cámaras para verlo y a veces ni siquiera es tan claro cómo se ve, pero es una cosa muy acústica. Ok, pero ¿por qué le pasó a Alejandro esto? Pues otra buena pregunta. No sabemos. El día que sepamos es cuando se van a empezar a hacer medicamentos, ¿no? Pero no sabemos. Entonces se asocian algunas cosas. Por ejemplo, 1/3 de los pacientes dicen que después de una infección de vías respiratorias se quedaron con espasmos. ¿Tuviste infecciones? Pues sí, muchas, pero no No sé. una marcada, ¿no? No hay transmisión genética. Es muy aislado, ¿no? Hay otro 1/3 de los pacientes dicen que después de un evento emocional muy fuerte se quedaron con espasmos ¿Te en la dejó tu voz. mujer? Pues sí, varias veces, ¿no? Pero no fue por eso. Entonces, si te fijas, no son asociaciones muy claras y otro 1/3 no lo relacionan a nada. Entonces, se han hecho estudios genéticos de muchas cosas y al día de hoy no se sabe la causa exacta. Se sabe de dónde viene, de qué parte del cerebro, del nervio que lo transmite, pero no la causa. Entonces, el día que ojalá se descubra esto, vamos a poder tener un medicamento que te lo controle. Entonces ahora lo que hacemos es lo que justo hacemos con Alex, que es que le inyectamos toxina botulínica, Botox. que es el Botox, a las cuerdas vocales. Y el Botox lo que hace es que paraliza los músculos. Entonces, si alguien tiene la patita de gallo aquí, ¿no? La arruga al lado del ojo, se inyecta Botox, dejas de mover el músculo y entonces ya no se ve la arruga. Por eso es que quita arrugas, entre comillas. Entonces, lo que hace esta cosa es que si tú tienes actividad eléctrica intensa, le pones Botox, paraliza momentáneamente las cuerdas. Por eso es que al principio hay una fase donde la voz pues casi no se escucha. La gente te ve todavía más preocupada, ¿no? Sí, le deja de chupar, güey. Y también hay un audio de cuando me inyectas que estoy perfecto. También sería padre escucharlo. A ver. Bueno, y después de unos días, este es el resultado de la voz. Ya no tengo ningún espasmo. La voz es más fluida. Y bueno, a todos aquellos que tengan esta enfermedad, hay una solución. ¿Esto es cuánto tiempo después del Botox? ¿Oyeron la diferencia, cuentavientes? Depende mucho, no sé si de la dosis o de qué. O sea, por ejemplo, conmigo es un juego, ¿no? Oye, voy a empezar una novela en 1 mes o en 2 meses, pues bueno, hay una posibilidad de tiempo donde no sé si vengo una inyección de más dosis o, ¿sabes qué? Me voy en una semana a Puerto Vallarta a grabar una novela y me pone menos. Es como estar ahí jugándole un poco, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es la dosis? ¿En cuánto tiempo hace efecto y cuánto dura el efecto? Mira, es una cosa que cuando es la primera vez que inyectamos a alguien no sabemos exactamente cuál es la dosis de cada quien. Entonces vamos sobre una dosis promedio. El efecto promedio, digamos, es que yo inyecto un día, el efecto en las primeras 24 48 horas, la voz empieza a quedar medio ronca. Hay gente que lo describe como voz de Mickey Mouse, hay gente que lo describe como puro aire, hay gente que nada más siente la voz ronca. Puede durar un día eso. 2 días, 2 semanas, 1 mes. Si vemos que a un paciente le dura 1 mes, la siguiente vez sabemos que le tenemos que bajar la dosis. Entonces es como un ensayo y error. Pero ¿Cuánto te duró la primera vez? Como 1 mes y medio. O sea, ya podía yo hablar contigo, ¿no?
Pero en el teatro, que tienes que proyectar un poco más, pues de plano no se me oía nada, ¿no? Pero cuando me regresó la voz, bueno, Pavarotti no me llegaba ni a los oídos. Entonces, después de esa fase rara, digamos, ya es cuando sale la voz buena. El músculo empieza a moverse, ya sin el efecto inicial fuerte del Botox, y es cuando la voz sale, digamos, en la fase esperada bonita. Y en base a eso vamos ajustando dosis para cada quien. Entonces, a Alex, por ejemplo, le tengo que poner microdosis, porque si me dice yo voy a grabar en 3 semanas, no podemos darnos el lujo que en 3 semanas esté con la voz así. Entonces le pongo dosis chiquititas que no le va a dar esa fase inicial mala. A lo mejor le va a durar no tanto la voz buena, ese es el único problema, Sí. pero le va a permitir hacer que trabaje. En promedio, una voz buena con una dosis habitual dura entre 3-4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes los tengo que estar inyectando 2 a 3 veces en un año. Ahora, ¿cómo llegas a las cuerdas vocales? ¿Por dónde entra el Botox? Bueno, hay varias maneras. Tradicionalmente se hacía todo en quirófano, a través de la boca. Tenías que anestesiar por completo a los pacientes. Ahora la manera como lo hacemos es en el consultorio. Ponemos un poquito de anestesia en la piel del cuello, aquí abajito de la manzana. Ajá. Si todos se tocan la manzana, abajito es donde están las cuerdas. Y hay 2 cartílagos. Ahí te metes entre uno y otro con una aguja muy delgadita. Y a través de la piel, ahí entra la aguja. Y lo vamos monitorizando con una cosa que se llama electromiógrafo, que es conecto la aguja a un aparato que te da una señal y cuando entras al músculo suena un sonidito, suena... pues ahí está el video. Y ahí yo ya escucho y siento con mi mano que estoy entrando a la cuerda vocal. Entonces se pone en el consultorio y ya no hay que entrar al quirófano, ¿no? O sea, sí es un piquetito en el cuello, sí. ¿Pueden no atinarle? Sí, bueno, sí. O sea, sí, por supuesto que si te metes así como ponen la cola al burro y te tapan los ojos y no tienes equipo bueno, pues pues claro, es una curva de aprendizaje. Yo te puedo decir que a lo mejor la manera como se le inyecta ahorita a Alex no fue la manera como yo empecé. Es una curva de aprendizaje sin duda, pero que hace que también las visitas pues no sean, ¿no? De todo el día, a lo mejor en un quirófano y sin cámaras ni nada, se pone directamente a través de la piel, ¿no? Claro. Bueno, esa es una. Disfonía espasmódica, que es lo que tiene Ale. Pero hay otras enfermedades también bien frecuentes en las cuerdas vocales, cuentavientes. A ver, Sí. Fermín. Lo más frecuente, ahorita vamos a hablar de un par de ellas, pero lo más frecuente son las cosas que suceden en la voz Ok. por uso, por hablar mucho, por hablar fuerte. Gente muy platicadora, que se la pasa todo el día hablando, choca las cuerdas, choca y empieza a inflamarse la piel de las cuerdas o salen lesiones, ¿no? Y entre las más frecuentes son los famosos, digo famosos porque todo el mundo ha escuchado hablar de los nódulos. Ajá. Y los nódulos son callosidades que salen en la piel de las cuerdas en gente que habla mucho, todo el día y fuerte. Entonces, la típica persona que está todo el día hablando y contando chistes, fíjate que el otro día estaba yo, así como... El típico ronquito buena onda, platicador o platicadora, tienen normalmente nódulos. ¿Sabes quiénes tienen nódulos habitualmente? Las instructoras de fitness que hacen luego bicicleta y tienen que motivar. Usan micrófono, pero tienen que motivar. Están pegando nódulos. Entonces, el ejemplo que yo les traje es uno que se sale un poquito de lo habitual porque es un niño de 3 años de edad. Es un niño chiquitito que me lo llaman porque está ronquito. Entonces, las lesiones más frecuentes en los niños de voz ronca son justamente los nódulos. Es un niñito súper platicador, extrovertido, y es el primer audio que les traigo para A que ver, lo escuchen. escuchen. A ver, cuenta del 1 al 10. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿Cuántos años tiene? 10. Yo cumplo 4. Entonces, si partimos de la base de que la voz ronca nunca es normal, Sí. hay que por lo menos saber por qué. ¿Y qué tenía este niño? Tenía nódulos. Entonces, un niñito que desde muy chiquito la mamá me decía que era de esos niños que cuando lloraba, eran unos gritos. Empezaron a pegar sus cuerdas, se le hicieron callitos y se le hicieron nódulos. Pero espérame, ¿se le hicieron callitos y nódulos por los berrinches, los Sí. gritos y los llantos? Sí. No vuelvo a llorar. Oye, pero qué interesante Sí. saber esto, que si ustedes han tenido niños muy llorones y muy gritones y están ronquitos, vale mucho la pena que le chequen las cuerdas vocales. Sí, porque mira, hay otras causas de voz ronca en niños que no se tratan, o sea, que son diferentes, se tratan diferente. La gran mayoría son nódulos que son cosas benignas, que no les van a dar ningún problema, pero por lo menos los papás van a saber qué es
y qué es lo que puede venir cuando sean adolescentes o lo que sea. Y finalmente, pues que no es nada malo, para el saber que no es normal, no es lo único. Claro, ¿y qué se hace con un nódulo en un niño de 3 años o de 10 o Pues- de 24? Pues es la cosa, en adultos el tratamiento suele ser rehabilitación, ejercicios que hacen los foniatras, al menos de que esté muy calloso, muy duro, los quito con cirugía. Y ahora vamos con los pólipos. Bueno, los pólipos también salen por golpeteo, por usar, por forzar. A diferencia de los nódulos que salen poco a poquito en alguien que está hablando mucho, los pólipos pueden salir en fragmentos más cortitos de tiempo. Por ejemplo, alguien que va a un concierto y grita, ¡ah! ¡Ay! Y de repente ya no regresó la voz. O los que se van al karaoke, enfermos. Entonces, oye, vamos a... Mira, estoy con gripa, pero sí, empiezan a cantar y... ¡ay, ay, ah! No sé qué, es que tengo gripa. Y se quedan Con el pólipo. con el polio, porque pegan las cuerdas, se reventa un vasito normalmente, se hace un callito, y como sigues usando la voz, le pegas y se hace como una ampollita, haz de cuenta, en la cuerda vocal. O sea que esta diferencia de callitos de los dos lados sale como una pelotita, como una ampolla, y también hace que las cuerdas no cierren bien. Ahora, a diferencia de los pólipos, de los nódulos que se pueden rehabilitar, la mayoría, Ok. los pólipos, la mayoría se tienen que operar Ya. o hacerles algo quirúrgico. Entonces les traje el audio de un actor de doblaje. Él hace, de hecho, sabe que vamos a poner sus audios. Él es Pepe Toño Macías y él ha compartido también su historia porque él ya no podía hacer algunas voces graves, pero especialmente tonos agudos. Entonces les traje un audio de él primero hizo un doblaje y se escucha la voz, cómo está haciendo el doblaje, se escucha ronca. Escuchen el primer audio de él. A ver. Se cansó de tener que esperar a que los pecadores cometieran un crimen antes de castigarlos. ¿Quitarías la hierba mala después de que las rosas murieran? Uno diría, bueno, ¿está haciendo esa voz a propósito? No, ese es su Esa era su voz. Esa era su Le voz. ayudaba para algunos personajes, pero no para todos. Bueno, le hice un procedimiento con láser. Ajá. Este lo hicimos en particular, no en el quirófano, fue también en el consultorio con anestesia local. El láser se mete por una camarita por la nariz ¿Y qué más el y le pólipo? voy dando al pólipo. Entonces, esta es su voz después, con su voz normal y luego algunos personajes. A ver. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Y grabé sería como esto. Y entonces, ¿cuánta gente allá afuera, cuentavientes, tendrán pólipos No saben. que no saben qué es un pólipo y que creen que fue una mala borrachera y Claro. mucho hielo en la cuba? Claro, además de que la voz ronquita a mucha gente no le desagrada, o sea, no es una cosa fea, vaya, la voz sexy, entre comillas, y esto, la voz ronquita suena interesante, pero bueno, no es del todo normal, especialmente cuando interfiere con lo que haces. Ok, quiero tensión muscular. El cuello está lleno de músculos, lleno, tenemos tiras musculares que así, se ven, los podemos tocar. Mis bandas platismales. Ah, excelente término. Ahora, hay gente que cuando empieza a hablar genera un hábito de tensar. Entonces puede ser después de una infección, puede ser por hábito simplemente. Entonces hay gente que ya está hablando y entonces la voz pues les suena rara porque están como tensando todos los músculos del cuello. Entonces dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que al final del día me canso y ya no me rinde la voz porque ya se me va apagando. Ya no... ¿Así? Y es pura tensión muscular. Entonces, les traje un audio de una paciente de 62 años. Ella es ama de casa. Y ella llegó conmigo con esta voz. Escuchen. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Lo que hago es que yo les hago unos ejercicios muy básicos. Ajá. Y si mejoran o vemos que es por ahí, les pido entonces a los foniatras que le hagan la rehabilitación. Ya. Con ejercicios en la misma visita salió esta voz después. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes. ¿Cómo se siente? Bien, Mejor. bastante. Hay cosas que no son de cirugía. Y esta es una de ellas. Esta se Pero quita. ¿sabes qué chistoso? Yo estaba pensando que nadie te enseña a usar tu voz. Y ya olvídense de que uno se desgaste la voz. Nadie te enseña a usar tu voz para sonar como alguien con más autoridad, para poder contar bien una historia, para poder transmitir lo que sientes y lo que piensas de manera mucho más eficiente. Nadie nos enseña a usar la voz. No, y ¿sabes qué? Que muchos son hábitos o mañas que sí aprendemos de nuestro entorno. Luego hay personas en familias, llega la abuelita, llega la mamá y llega la hija, y todas a lo mejor están hablando como de una manera así. Es el acento, pero también es la manera como hablan. Y dices, espérate,
suenas igualita a tu abuela, igualita a la mamá y tú estás igual. sea, se copia. Claro, son hábitos, es aprendizaje. Entonces, mucho es de lo que tú aprendes desde que estás chiquitito, ¿no? Claro. Entonces, Y son otra hábitos. cosa que me traumó, que aprendimos contigo hace algunos años, que cuando a los hombres les cambia la voz, hay hombres que se quedan con su voz en la pubertad. Alguna vez les traje un audio, ¿no? Sí, ¿cómo era? Eso se llama puberfonía. Puberfonía. Y es porque hay varones que al crecer en la adolescencia crecen, se estiran rapidísimo, crece su laringe, la laringe de repente en poco tiempo ya es una laringe de adulto, pero ellos no logran adaptarse a este cambio y siguen teniendo hábitos de voz más. Entonces empiezan a hablar y siguen hablando así. Y tienen 20 años, 25 años, 29 años. Vale. Y obviamente les genera un problema en el trabajo, con sus amigos, ¿no? Con la novia. Claro, claro. Entonces, y se quita con terapia. Fíjate que esta duda yo la tengo. Mis hijas dicen que por qué grito, ¿ok? Entonces, el otro día que estábamos en una vacación, estaba conmigo Charo Fernández y Charo me caché que hace exactamente lo mismo que hago yo. Ajá. Hablamos en la vida real con mucha potencia. Entonces, yo le digo a Charo, oye, hija, ¿qué quieres desayunar? ¿Sándwich de pavo o pedimos un club sandwich o qué hacemos? ¿Sabes qué? Estoy pensando, o sea, ya es una potencia. Entonces yo les digo a mis hijas, ya acabo de cachar que la tía Charo habla igual que yo. ¿No será por nuestro entrenamiento en radio que hablamos así? ¿O ya estamos sordas? No, pero es algo que ustedes también han tenido quizá acostumbrado a hablar, pues proyectado para que se transmita, claro. ¿no? O sea, Todos deberían de tomar clases para usar su voz. Sí, seguro. Me impresiona, y como a esto nos dedicamos, ponemos mucha atención a la voz de la gente con que nos encontramos en la vida, y muy poca gente sabe usar su voz. La voz te da autoridad, la voz te da gravitas, te da peso, la voz te da un sentido de claridad de lo que estás diciendo, te da credibilidad, te hace transmitir al otro si sabes o no sabes. Bueno, por último, parálisis de cuerdas vocales, que es muy interesante. bueno, esto es muy interesante porque hay diferentes causas, pero en este caso en particular les pongo el caso de un empresario, 48 años, que le hacen una cirugía muy común, que es cuando le quitan la glándula tiroides. Este mismo cable que manda la corriente eléctrica de espasmos, en el caso de Ale, o que mueve las cuerdas, pasa y toca la glándula tiroides de los dos lados. Cuando alguien quita la glándula, la zona del nervio se inflama. Entonces, puede llegar a pasar que alguien después de cirugía de tiroides está en recuperación. ¿Cómo se siente? Pues me siento bastante bien, solo que la voz. No te preocupes, se te va a ir quitando y normalmente el nervio recupera, pero a veces el nervio puede tardar. Y cuando tarda quiere decir que la cuerda no se está moviendo bien. Y eso se llama parálisis de cuerda vocal. Entonces, en estos casos se rehabilita. La terapia es muy importante por medio de algún foniatra, pero también se pueden hacer procedimientos. En este caso le inyecté no Botox, pero un relleno a base de ácido hialurónico, que es el que también inyectan en la cara. Ya. Lo que haces es que le das fuerza a la cuerda. Alejandro Ibarra, Gracias. qué alegría que estés aquí. No, a ustedes, Qué alegría gracias. que te ayudamos a encontrar tu Sí, sí. diagnóstico. Gracias pero a lo mejor ustedes, es qué generoso que has Hombre. decidido compartir tu historia para que gracias. más gente allá afuera se cuide su voz. Pues sí, pues no lo duden, hay una solución, digamos, ¿no? Hay un tratamiento y pues nada, aquí andamos. Gracias, Fermín. A ustedes.